Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Mucho gusto de saludarles. Es una bendición podernos volver a encontrar por medio de este programa, Discipulado en el Aire. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor para avanzar, va, que el tiempo como corre eh, por estos medios. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que es lo que necesitamos, Señor. Que podamos fluir, que pueda venir tu Santo Espíritu y acordarnos todas las cosas que nos has enseñado, Señor, y podamos ponerlas en orden, Señor, en nuestra mente, Señor, para colocarlas, Señor, en tus ovejas, Señor, en el orden debido, Señor. Que tu palabra pueda fluir, que tu palabra pueda ser explicada correctamente, clara, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que conectan hoy, los que se conectan más tarde o mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, según yo, estábamos en la fase final de las iras, ¿va? Pero registrando y revisando. Así, hermano, perdone, pero desde que empecé esto, pensé que era solo un programa. Y gracias a Dios, ¿va? Yo estoy admirado que nos ha estado eh, enseñando el Señor, ¿verdad? Honestamente. Nos ha ido abriendo un montón de ventanas, montón de puertas, de sabiduría, de inteligencia y la doctrina, ¿va? Y pues estamos tal vez en una fase que podría durar unos 7 programas. Creo que no vamos a terminar con el año porque nos toca hablar, retocar y tocar bien claro, porque ya revisé una de las que no hemos podido analizar correctamente porque no hemos entrado a lo escatológico, ¿va? Aunque no vamos a hablar de eso, vamos a tratar de explicar algunas cosas poco a poco sobre la ira, ¿va? De las copas que se van a hacer derramadas. Pero quiero leerle unos pasajes que siempre me gusta guardar. eh, y dice aquí, Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, a causa de las palabras vanas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Le voy a explicar por qué quiero entrar así, ¿va? Hablando de esto. Aquí dice que nadie se engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas, bueno, en lo que le leí, que nadie se engañe ni os que nadie se engañe con palabras vanas, todos son palabras huecas, dice aquí la Kadosh. Nadie los engañe con palabras huecas, pues es por estas cosas que el juicio de Yahweh cae sobre los que le desobedecen. Y la del oso, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es que qué interesante, ¿va? O sea, hemos estado hablando, ¿va? En la iglesia pues en estos temas, que este es un tiempo de engaño, ¿va? Un tiempo de engaño, de confusión, hermano. Es un tiempo de confusión que solo el Espíritu Santo y la palabra escrita, ¿va? Que es la más confiable, ¿va? Podemos nosotros estar seguros, ¿va, hermano? Y yo creo que tengo ese versículo, déjame ver. Sí, lo tengo, sí, segunda de Pedro 1:19. Así tenemos la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero en la mañana aparezca en vuestros corazones. Así, qué lindo, ¿va? Es esta palabra escrita, ¿va? Que el Señor permitió. Yo digo, hermano, por lo que yo veo hoy, ¿va? Lo que veo hoy, ha sido un milagro que la Biblia todavía la tengamos en la mano nosotros, porque el enemigo, ¿va? Si Dios no velara por su palabra, no la tuviéramos. Y hermano, si teniendo la palabra del Señor escrita, teniendo ministros, teniendo ministerios, así nos cuesta transformarnos, ¿va? Porque por medio de la palabra nos transformamos. Porque, hermano, yo oigo y he oído de hace muchos años, ¿verdad? Cuando estudié en la universidad, que había gente que hablaba muy elocuentemente y de cierta manera
lo anonadaban a uno y se quedaba uno como con la boca abierta, el vocabulario, la fluidez, las voces tan hermosas, tan preciosas. Tenía mi eh, maestro de bachillerato, que por cierto a él le dimos nosotros el ser el padrino cuando nos graduamos. Y por casualidad un día me lo encontré en la universidad, no sabía que también daba clases en la universidad, pero me di cuenta por la voz. Era un tipo, pero se vestía bien bonito, era imponente, y no era un personaje así guapo, por decirlo, pero tenía una imponencia, su voz, su postura, su vestimenta, cómo se combinaba y todo, llamaba la atención. Todo eso llamaba la atención de él, pero sobre todo su voz y su conocimiento. Era extraordinario. Yo me acuerdo de las clases que recibí con él recibí biología. Pero así, que literalmente de memoria, tal vez al nombre de alguien o de algo, a mí se me olvida, ¿no? Ya se me olvida, pero honestamente hay cosas que tremendas, ¿va? Que impactaron la vida de uno. Y un día caminando por los pasillos de la facultad, oí una voz, dije, esa voz la conozco yo. La fui siguiendo y cuando abrí la puerta ahí estaba Carlos, se llamaba, no me acuerdo del apellido, Carlos, y estaba enseñando y como la abrí así un poco fuerte, me vio y solo me hizo así con la mano, me reconoció. Tenía como un año que no nos mirábamos, ¿va? Porque nos graduamos y entramos a la universidad. Pero, ¿qué le quiero decir eso? Se me quedó muy impregnado la forma que bonita de explicar, hermano, y fíjese que me di cuenta yo que esa es la manera en que uno aprende. O sea, la persona que enseña debe de saber cómo entrar, ¿va? Por ejemplo, el apóstol Sergio, ¿va? El apóstol, hay muchos, ¿va? Hoy hay muchos ministros, ¿va? Pero pues las cabezas, ¿va? Como el doctor Ríos, son unas personas que yo siempre me recuerdo y son como para elogiarlas o imitarlas, ¿va? Por su conducta y sobre todo su forma de enseñar. Pero es un milagro. Regreso a lo mismo, que nosotros tengamos la palabra y que el enemigo no la haya trastocado. En algunos casos sí, ¿va? Logró hacerlo. Por eso hay una multitud de derivados que dicen ser cristianos, pero no lo son, ¿va? Porque cada uno se basó en un pensamiento de alguien, ¿va? Y en base a eso hicieron su doctrina, sobre la doctrina de Cristo, ¿va? Y eso precisamente en la ira del Cordero. Esa es una de las cosas que Él va a venir contra ese tipo de gente, ¿va? Con los que mataron, los que derramaron sangre, los que mataron profetas, muchos se escaparon, ¿va? Muchos murieron, pero nunca los ajusticiaron. Y aunque esa justicia que se les hubiera hecho, era poca, porque la ira que viene del Cordero no solamente los va a matar físicamente, sino que también espiritualmente van a ir a dar a un lugar para ver todos esos hombres, todos los hombres, a partir de Caín que derramaron sangre inocente, todos los hombres que derramaron sangre inocente, esa es una de las copas contra ese tipo de gente. Y así como nosotros que hemos nacido de nuevo, así como nosotros estamos escritos en un libro de la vida, también ellos están escritos en un libro, ¿va? Donde están sus obras, ¿va? Y fíjese que bien interesante. Otra de las copas que no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero de manera que vamos a ir introduciendo, viene sobre aquellos que no pudieron o no quisieron arrepentirse. Nosotros el arrepentimiento lo tenemos muy liviano, ¿verdad? Y a veces deducimos que porque uno llora, pero es que cuando llorar ni es el fruto, porque hermano, hay mucha gente que yo he visto que ha matado a alguien y está llorando como para hacerse el inocente, ¿va? Y sin eso, pues no vayamos hasta esos extremos. Gente en las congregaciones, ¿va? Que llora, creo que de enojo, porque uno puede llorar de rabia, ¿va? De no poder lograr hacer algo, o tiene la costumbre de llorar para dar lástima, ¿va? O para pasar por desapercibido algo que ha hecho, ¿va? Como tratando de convencer a los que le rodean que no fue su culpa, que perdonen, ¿va? ¿Quién sabe? La verdad, quién sabe, pero todo eso que le mencioné, Dios sí lo sabe.
Él sabe el origen de nuestras lágrimas. Dice, incluso la Biblia habla que Él va a guardar nuestras lágrimas, pero yo no digo que las de capricho, hermano, ni esas lágrimas de cocodrilo, sino que van a ser las lágrimas que derramamos eh, entregando nuestra alma, hermano, entregando nuestras áreas, ¿va? Alcanzando, peleando la victoria, porque nosotros no entendemos que tenemos que luchar. Nosotros creemos que Dios es el que lucha. Él ya, el bendito Cristo ya pagó por nosotros, por nuestra salvación, y derramó hasta la última gota de sangre. ¿Va? Pero nosotros también tenemos que derramarnos, ¿va? Y entregando nuestras áreas, hermano. Uno de pastor no es capaz de obligar o de proceder a ayudar a alguien que entregue sus áreas. No, eso es algo como quisiéramos para ayudar, ¿va? eh, es personal, eso es con un entendimiento en la palabra, un procedimiento para poder cambiar, ser otra persona, va a dejar el hombre viejo y crecer en el hombre nuevo, ¿va? Porque se deja de crecer, se estanca, ¿va? Y algunos que ignoran que hay un procedimiento entre un hombre viejo y un hombre nuevo, y tenemos que ver todo lo que el hombre viejo, los listados que hay para ver que de esos listados de ese hombre viejo, qué cosas todavía tenemos. Yo le puedo decir que aún alguien que busca mucho a Dios, que se dedica a buscar y que entiende esto, todavía está luchando con muchas áreas del hombre viejo, ¿va? No digamos aquel que ignora, aquel que no sabe, aquel que no quiere, hermano. Es imposible aquel que no quiere renovarlo, definitivamente. ¿Va? Solamente la palabra y el Espíritu Santo y verdaderamente si hay un arrepentimiento que viene de parte de Dios que le puede ayudar a uno. ¿Va? Pero entonces quiero leerle otro pasaje eh, conducente, Efesios. ¿Cuál tenemos aquí? Segunda de Pedro, acabamos de leer, ¿va? Eh, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Es interesante, ¿va? Por ejemplo, para, eso puede ser aquí en América, aquí puede ser aquí en California, pero a niveles de masa en China, los lugares donde el comunismo no acepta el evangelio, el evangelio, fíjese, bien sabe el diablo, ¿va? Bien sabe que si tan solo se predica el evangelio, la gente se puede convertir, y principalmente ese tipo de gentes. Yo tuve un pariente que fue a la China y tuvieron que ir de una manera, porque hace muchos años, hace unos 25 años o tal vez más, el Señor los llevó sobrenaturalmente a la China y me contaba él que él predicó una semana o 15 días, pero casi de memoria, hermano. Nada de hacer los temas ni nada así, porque no se podía llevar nada. Y estaban en subterráneos, donde un subterráneo hasta 100, 200 personas, que dice que se podía sentir hasta el humor del cuerpo de los que estaban ahí, ¿va? Pero todos estaban anotando. Y me llamó la atención porque es un familiar, me habló que Dios le había dicho que iba a ir a China. Pero fíjese qué interesante esto, hermano. Tengo mucho que decirle, pero necesito decirle esto, por si no lo ha oído o no lo ha explicado de esta manera. Ahorita lo estoy recibiendo otra vez. Eh, Tuvo oportunidades, le pusieron una familia china muy adinerada de Guatemala. Ellos le pusieron el dinero y los pasajes para ir a la China y nunca fue. Y creo que esos pasajes se perdieron porque no sentía la vía. Es que esa es otra cosa. ¿Va? Porque, ¿y dónde puedo entenderlo bíblicamente? Viene, a Pablo no lo dejaron ir a Asia. Se le opuso los tres, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le pusieron para que no fuera, porque él estaba aprendiendo. ¿Va? O sea, por esa razón es esa oscuridad tan terrible que quedó en esos países, ¿va? Y lo que se mueve en esos lados. ¿Va? Dios sabrá por qué fue así, ¿va? Pero
En las Coreas, bueno, Corea del Sur, creo que ahí hay siempre ha habido un avivamiento bien tremendo, que también los americanos lo llevaron para ese lugar, ¿va? Pero lo que le quiero decir es de que esa gente que no tenía Biblia, estaba enloquecida con el evangelio que estaba oyendo, hermano, sin poderles comprobar. Porque ahora, como todos los que predican y todos los que enredan las cosas, ¿va? Un montón de maestros que uno si se deja llega a tener un montón de maestros y al final no va a tener ni uno. Em, algunos dicen todo solo lo que está en la Biblia. Sí, pero ¿qué versión? Y no, y entonces el Espíritu, ¿para qué? De adorno. Dice, el Espíritu nos llevará a toda la verdad. A toda la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la letra nos puede llevar a cierta verdad, como para convertirnos, pero a toda la verdad, descifrarnos todo lo que está escrito ahí, que no es tan fácil algunas cosas. Leerla es fácil, pero entenderla es otra cosa. Y después poderla llevar en una secuencia. Porque es que yo digo, hermano, yo digo, eso, perdona si me equivoco, es que sé que hay gente muy superior al conocimiento que tengo yo, pero para mí que es como, eh, por eso es que tiene que nacer de nuevo uno. Yo tuve dos amigos muy inteligentes, así, compañeros, inteligentísimos. Pero tenían ya los 2 de parte de sus padres eran abogados y tenían uno abogado y otro era ingeniero, creo yo, o arquitecto, y tenían conocimientos esotéricos, gente de mucho dinero, y se sentaban a leer, a mover espíritus y toda la cosa, interesante porque los muchachos eran una lumbrera. Y a uno de ellos, que eran 2, ¿va? Logré conquistarlo y se convirtió al evangelio. Le costó mucho, porque tenía mucha teoría, ¿va? Y al padre, lo mataron. Él era un asesor jurídico de la universidad y estaba relacionado con los golpes al gobierno de aquel entonces, unos 40 años, 30 años, no me acuerdo. Y todas esas cosas, ¿va? Yo me di cuenta que no es con la inteligencia, porque ese mi amigo, a las cosas naturales, en la universidad me enseñaba, manejaban las matemáticas, manejaban la física, pero como si nada, como que era un juguete, hermano. Hablaban varios idiomas, ¿va? Venían de colegios donde se hablaban 2, 3 idiomas. Llegaron a la universidad, eso es, todo lo que leían era fácil para ellos. Pero cuando que se convirtió, tenía que decirme: "Mira, explícame esto". Eh, entonces, mire la gran vuelta que tiene la buena explicación no viene de la inteligencia de uno, tiene que venir por la guianza del Espíritu, incluso para oírla, no digamos para explicarla, ¿va? O sea, es que en una congregación todos escuchan, si es que escuchan todos, pero no todos asimilan de la misma manera, ni todos entienden igual, porque si alguien de vez en cuando, solo cuando va a la iglesia, oye, y no lee, le va a parecer que todo es nuevo, porque no tiene ni idea de cómo están los libros, quiénes escribieron, los acontecimientos, todo, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, es gente que de por sí se conforma a vivir así, ir a la iglesia y regrese, y no voy a decir malas palabras, no voy a decir, pero es como que un adoctrinamiento humano, porque hay gente que es muy educada, que se educa y que prácticamente diría yo no necesito esas de ir a la iglesia para dejar de robar o dejar de decir malas palabras, cultos. ¿Que cómo lo hicieron? Con la mente natural, con el esfuerzo, con la cultura, con la gente que se relaciona y todo. Pero eso no es salvación. Si no lleva la sangre de Cristo, las almas que mueren se van al infierno, se pierden. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, ¿va? Pues, pero si alguien no cree en la Biblia, pues definitivamente no va a recibir esto. Y tiene razón, porque necesita creer, ¿va? Pero primero tenemos que creer en el autor de la letra, el autor de la palabra, que es Cristo. Y Él mismo se va a encargar a través de su Santo Espíritu y de lo escrito, e irnos enseñando, hermano.
Pero nosotros, mire, cuando yo entendí que una manera en que hacer que un maestro, se desate a hablar es provocarlo. Y ahorita no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo físico. Cuando nosotros empezamos a preguntar a los maestros, pero preguntas, no por preguntas, buenas preguntas. Hermano, agarraban, borraban la pizarra y empezaban a explicar hasta cosas que tal vez no iban pensadas, pero estaban emocionados, que los oyentes los provocaban a sacar el conocimiento que tenían. Y en lo espiritual es muy parecido, ¿verdad? Cuando uno encuentra a alguien que le puede enseñar, uno debe aprovechar, ¿va? Yo eso hice con mis pastores, ¿va? Gracias a Dios, Dios me dio gracia y muchos de ellos estuve muy cerca y a todos les aprendí algo, ¿va? Su conducta, su forma de leer, su forma de ver los versículos y todo eso. Es mucho lo que hay que aprender, ¿va? Pero seguimos en esto, ¿va? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, Dios se molesta sentado en el trono. Se lo voy a parafrasear como lo entiendo. Contra toda injusticia, impiedad y justicia de los hombres que detienen con justicia la verdad, o sea, los que no permiten que alguien se convierta al Señor. Fíjense, yo diría aquí los que son piedra de tropiezo, aunque la Biblia más bien la piedra de tropiezo no se los pone a los inconversos, se los pone a los hermanos, ¿verdad? Cuando uno a otro hermano, por cuestiones de pleitos o cosas así, le puede ser o falta de respeto o que lo mire haciendo cosas indebidas, peor si tienen lo tienen en alta estima en la iglesia, eso los puede hacer tropezar, decir, pero si este es anciano o este es diácono o este es servidor, ¿y qué está haciendo en este lugar? ¿Y qué está tomando? ¿Y qué? Entonces, eso le llama la Biblia piedra de tropiezo, ¿verdad? Si nos está viendo un pequeño. E incluso cuando uno está bien acimentado, no le es de agrado ver a alguien que ha visto en la iglesia cantando y adorando al Señor, haciendo cosas indebidas. Diría otro, ¿pero eso qué le importa? Bien, nos entristece, ¿no? Porque somos parte de un mismo equipo, somos parte de una familia. Si Dios es nuestro papá, nosotros somos hermanos, le guste o no le guste, somos hermanos, hermano. Pues, y no de carne ni de sangre, sino somos espiritualmente, somos de parte de Dios, ¿va? Que hemos nacido del Padre. Entonces, por esa razón, si usted no se siente muy contento o se siente muy contento porque su línea genética viene de no sé dónde, siéntase más orgulloso si es que se quiere sentir de que es un hijo de Dios. Y eso nos debería hacer caminar como hijos de Dios ser, para poder enseñar a los demás lo que significa ser un hijo de Dios, ¿va? A nosotros nos toca pregonar, ¿va? Pero fíjense que esto dice que detienen, dice, eh, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen la justicia de la verdad, que detienen la enseñanza. Déjeme ver. Yo leí algo por ahí, déjame ver, a ver si lo logro. Restringen las verdades, hacen, mira esta, dice, porque la ira santa de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con maldad reprimen y obstaculizan la verdad y la hacen inoperante. Ahí dice mucho. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que no se puede, reprimen la verdad, dice aquí, mire. Detienen la verdad, es esta. A ver qué más. Eh, dice que tienen aprisionada injustamente la verdad. Mire, la Torre de Samat. Dice, se descubre también a él la ira de Dios que descarga desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios. O sea que por causa de Dios la gente no se puede convertir. Hermano, a veces la gente no llega al Evangelio en nuestra casa por nosotros. Yo he tenido testimonios de padres que con su conducta sus hijos no llegan al Evangelio. Lo que pasa es que son respetuosos y no se atreven a decirlo, pero administración.
Mucho tiempo atrás tuve un par de hermanos muchachos que llegaron a quejarse. Y al escucharlos, ¿va? Pues uno tiene que escuchar y procurar asimilar, ¿va? Y pedirle a Dios discernimiento qué contestación darles, porque la apreciación puede cambiar, porque puede ser que no se tenga una buena apreciación de algo, entonces por eso es que se habla, ¿va? Pero realmente, hermano, ¿qué es lo que nos ve la gente? Que cargamos una Biblia. ¿Eso es lo que le convence? No, le convence que usted y yo ya no seamos los mismos que éramos antes, ¿verdad? Usted dice, no, de verdad que a este sí lo cambiaron en esa iglesia. Correctamente sería, sí lo cambió Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué lo cambió? Porque se dejó. Bien interesante, hermano. Mire, esto me llama mucho. La Torre de Samán, tal vez la que más me gustó. Se descubren también en él la ira de Dios descargada desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios. Algunos que no dejan ir a su familia, a que vaya a escuchar la palabra. Algunos que le son, no los dejan, hermano. O por la mala manera de vivir, no van, ¿verdad? Hay muchas formas de expresar esto, ¿verdad? Pero entremos al tema, ¿verdad? Bueno, este es tema, ¿verdad? Este es el tema, pero yo le puse la ira del cordero, porque se menciona varias veces en intervenciones en el cordero y prácticamente lo que vamos a abordar en la ira del cordero está específicamente en el libro de Apocalipsis. Y se empieza a desarrollar en algunos versículos, no en todos, ¿va? Donde empieza el Señor a enviar las copas, ¿va? Una por una. Son ángeles los encargados de derramar las copas y cada copa lleva la ira de Dios para cierto grupo de personas que hicieron ciertas cosas, ¿va? Entonces, van a ser alcanzados porque nunca quisieron arrepentirse, porque derramaron sangre, y todo, lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Dice Apocalipsis 6:15, perdón, déjame ver, un segundo. Apocalipsis 6:15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes y los comandantes, es los reyes de la tierra, número uno, los reyes, los grandes, es otro tipo. Podrían ser, no creo que estén hablando de estatura, poderosos económicamente tal vez, los comandantes. No, entonces corrijo porque aquí abajo dice los ricos. Los grandes, los que son destacados, ¿verdad? Los comandantes, los poderosos. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Sí? Ese es otro trato, hermano. Todo lo que hemos estado hablando son tratos también, ¿va? Que Dios hace y que, pero es antes de la tribulación. O sea, es para que la iglesia, para los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, bautizados, conquistemos nuestra alma para poder participar del arrebatamiento, ¿verdad? Estar listos para el advenimiento de Jesús cuando Él regrese y poder irnos con ellos. Y entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, se podría decir al principio, está ese tipo de ira, ¿va? La ira del Señor, ¿va? La ira, contra todas las cosas que abomina, ¿va? Una de las cosas que provoca la ira es la abominación. Ya lo hemos visto, pero lo que le quiero decir esto que acá dice que estos en fin, y saben, porque dice, y decían, ¿quiénes? Todos estos grandes. Los que nunca quisieron nada, los que siempre estuvieron bien, ¿va? Los que hicieron lo que les dio la gana en la tierra
Y por eso llegaron a ser grandes, llegaron a ser ricos, se hicieron poderosos, y llegaron a ser comandantes y reyes y todos estos, que nosotros en algún momento nos sentimos pequeños al verlos. Hoy los juntan y ellos se entienden. Y es que, ¿sabe qué es lo tremendo? Que lo agarren a uno sin entendimiento, como que medio lo asustan, pero cuando lo agarran con entendimiento, se aterroriza. Es que esa es la idea, que ellos no solamente al cambiar de dimensión va, sino cuando estén vivos, ellos puedan percibir y recibir lo que hicieron de alguna manera con la ira de Dios. La manera en que Dios empieza a trabajar aquí nunca lo ha hecho antes. Lo hizo muy parecido. Le estaba tratando de hacer un esquema comparativo, porque fíjese, si se da cuenta, en Apocalipsis, después de las 7 iglesias, cuando ya empezamos a hablar de esto, eh, eh, aparecen los sellos, aparecen las copas, aparecen varias cosas que van en un proceso. Pero yo, ¿sabe qué estoy entendiendo? Todo eso está preparando una salida de la tierra, ¿va? Y fíjese que las plagas, que algunas se parecen a algunas de las copas, algunas cosas se parecen, algunas copas de estas de Apocalipsis se parecen a algunas plagas de las 10 que hubo en Egipto. ¿Por qué el Señor decidió hacer 10 plagas? Porque Faraón, el mismo Faraón, el Faraón que es el diablo, el Satanás, ¿va? Hoy no quiere dejar salir al pueblo de Dios, igual allá. Entonces, allá tuvieron que dejar destruir todo. Fíjense, está la plaga de la sangre, la de las ranas, de los piojos, las moscas, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas, la muerte de los primogénitos. O sea, fueron 10 plagas. Y a la última plaga, que fue la más grande o la más difícil, porque tocaron ya, fíjese, bien tremendo esto, el faraón, lo que lo tocó fue que mataran a su primogénito. Y entonces hizo, cuando vio que mataron a los primogénitos, pero incluyendo el de él, o sea, Dios se lo llevó por parejo, ¿va? Igual que los demás. Y fíjese, ¿y sabe qué es lo tremendo? Que primogénitos aún de entre los animales. O sea, eso hay que estudiarlo, eso hay que verlo, ¿va? Porque incluso cuando se hacía un holocausto, el que se agarraba era el primogénito, ¿verdad? Para hacer una ofrenda agradable al Señor. Pero entonces, prácticamente los dejaron barridos, hermano. Yo, yo digo que con todas esas plagas, Egipto quedó destruido, destruido. Haber sido la gran potencia de aquel entonces. Y miren lo que es, ¿va? Hoy se podría decir, pero regresando que para que lo dejaran salir tuvo que intervenir la ira de Dios, porque con ira fue que cayeron esas plagas, una por una. Y ahora, nuevamente, hoy son 7, pero hoy desde el cielo, ¿va? Los derraman. Y son ángeles que el Señor ha designado uno por uno. Por ejemplo, hay uno que es para las aguas, otras para el aire. Bueno, ahí vamos a ver, definitivamente, pero yo veo un paralelismo en la historia, ¿va? Deja salir a mis hijos y deja salir a mis hijos, a mi pueblo, ¿va? Es bien interesante poderlo ver de esa manera. Veamos aquí algo. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, ¿por qué vamos a caer nosotros no nacimos para caer en ira? Dice, porque no nos han puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, ¿qué es lo contrario a la ira? La salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien clarito. Solamente por medio de Él podemos ser salvos. Por medio del Señor Jesucristo. Entonces, yo digo, hermano, deduciendo, ¿verdad? O entendiendo este versículo, que todos los que no fuimos puestos para ira, no nos van a alcanzar las copas.
Porque hay más juicios, ¿va? Porque hay varios juicios. Están los truenos, está, bueno, pero lo que veo yo acá, según puedo entender, los que entendimos, los que fuimos obedientes, los que no enojamos al Señor, no hicimos cosas que Él se molestara contra nosotros, son los que alcanzamos la salvación. Y la ira no va a venir sobre nosotros. O sea, no tendría por qué venir, porque la ira viene por la desobediencia. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de bendición, ¿verdad? Entonces, porque no nos han puesto Dios para ira. Entonces, no debería de haber ningún cristiano en ese periodo tribulacionario, donde caen las copas. Bueno, hay que ver aquí, 1 Corintios 10:1. Fíjense, bien interesante, de esto estuvo hablando nuestro apóstol la semana pasada. 4 cosas parecidas, dijo, yo solo puse 2 porque van de acuerdo al tema este, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Qué interesante, hermano. O sea, pero fíjese, a esta altura de estos versículos, Dios a todos los trató por igual. No hizo excepción de ninguno. De todos los que sacó de Egipto, a todos los trató igual. Pero el resultado debía haber sido igual. Pero el resultado, y no porque el trato que les dio no les hubiera podido servir, era precisamente para quitar toda la esclavitud espiritual y almática que tenían en su mente, en su alma. Porque la otra, al meterlos al agua, a pasar el Mar Rojo, fue liberado su espíritu, como cuando uno se convierte a Jesús. Lo que hace el bautismo en agua, entre muchas cosas, resucita nuestro espíritu, nos da vida, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta es, viene por lo que voy a leer ahorita. Dice, sin embargo, fíjate, todo esto que les dio Dios, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿De quiénes? De los que recibieron estos beneficios. Pues quedaron tendidos en el desierto. Ese fue su castigo. A medida que ellos iban deteriorándose en desobediencia, se iban muriendo. Pero, hermano, yo digo una cosa, algunos se murieron antes de tiempo. Dirían ellos, ¿va? Si allá del otro lado nos envejecíamos, si es que llegan a la vejez bajo latigazos, bajo mal alimento, bajo el sol, la esclavitud. Y ahora se suponía que ellos iban a entrar al Canaán, ¿va? Pero no podían entrar a Canaán, venían contaminados, hermano. Traían 400 años que les habían reprogramado su mente y su corazón en Egipto, ya sea en maldades o en amarguras. Aprendieron lo malo, se olvidaron de su Dios, de generación en generación dejaron de practicar, no los se dejaban alabar, adorar a Dios el día que cuando con señales y prodigios le pidió Moisés sacar al pueblo y ir a alabar y adorar. ¿Qué dijo el faraón? Que a 3 días de camino, lejos, no quería lo de Dios dentro del territorio de él, del diablo. Y fíjese, pero bien tremendo, hay que leer todo eso. ¿Va? Dice que se vayan los hombres. ¿Qué hombres? Los que ya estaban acabados, los que iban a caducar, que se queden los niños, dijo, y las mujeres. ¿Por qué los niños? Eran los futuros esclavos. ¿Y por qué las mujeres? Porque eran buenos vientres. Si aquellas parteras le dijeron a Faraón, nosotros no matamos a los niños, porque mientras lo estábamos preparando ya estaban naciendo los niños.
Entonces, Dios les había dado hasta una bendición al nacer, hermano. Las mujeres podían tener muchos hijos. En lugar de envejecerse, les daba vida, porque que era lo que quería el Señor, que esos vientres poblaran a Israel, su pueblo. Y regresando a esto, entonces acá en Israel hermano, ellos mismos se fueron eliminando uno por uno, participaron en un montón de rebeliones, en un montón de faltas contra Dios, contra el ministro, contra Dios, y se fueron acabando, se fueron acabando, se fueron acabando. De tal manera que dice el Señor, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y cuando yo oigo de la mayor parte, mire, si fuera la mitad, diría de la mitad. Así bien fácil, 50%. Pero de la mayor, yo digo que es un 75%. Y se agradó de un 25%. Perdone, va, mi forma de pensar, pero es la única que me da. Si usted tiene otra, envíemelo a mi teléfono, a lo mejor yo estoy equivocado. Y pues serían números, va. Dice, sin embargo, Dios, estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que les sucedió a ellos. Fíjate, Dios estaba pensando en ti y en mí, en nosotros. Estaba pensando hoy la población, los que hemos conocido a Dios, que para que a ellos no les escribieron así, a nosotros les escribieron para que viendo a aquellos no hagamos los mismos errores, porque nos va a pasar lo mismo, hermano. Pero sabe que aunque a uno le digan eso, uno lo hace, ¿no? Desde que es niño uno. No te subas ahí, no hagas eso, y pum, quebrado, fracturado, se le rompió la mano, le tiene que suturar. Estoy hablando de cosas triviales, pero de necedades, hermano, ya de otro índole. No hagas, mira a tu primo, mira a tu hermano, mira. No, él también va atrás de lo mismo. O sea, hay una necedad. O sea, entonces yo entiendo que el desierto, hermano, es cierto que me imagino que haber sido duro el desierto. El desierto pues nosotros vivimos en un desierto, es bien caliente, ¿verdad? No, cuando uno va a otras áreas, va, y como quisiera tener todos esos árboles allá en ese gran desierto, ¿va? Qué lindo los árboles, qué lindo las fuentes de agua todo eso, pero a nosotros nos tocó acá, el territorio donde vivimos, es un desierto. Y dice que, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. No podía ser ejemplo para ellos. Ellos fueron el ejemplo para nosotros. Ahora, ellos fueron ejemplo para nosotros. Ahora dice el Señor, miren, miren, miren lo que les pasó. Porque ustedes no van a ser excepción. Porque al que más se le da, más se le demanda. A nosotros nos están dando más que a ellos. Porque todo lo que ellos tenían era externo. Todo lo que nosotros tenemos, ellos tenían un espíritu externo, Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Nosotros lo tenemos dentro de nosotros. O sea, todavía, cuando se escriba de nosotros, se va a decir eso, ¿no? Y aunque la Biblia nos lo dice de varias formas, que nosotros no sabéis pues que eres templo y morada del Espíritu Santo. Y a pesar de que sabemos que somos templo y morada, no entendemos, pecamos. O sea, sin temor. Porque hay cosas que en la vida que uno teme porque si no va a la cárcel, va. Y ay, yo quería, pero no lo voy a hacer porque si no voy a la pero o yo creo que no entendemos o no sé qué pasa. Y por eso es que no crecemos en el Evangelio, porque eh, no creemos y desobedecemos. No es la asistencia la que nos cuentan. A nosotros sí nos conviene la asistencia porque adoramos, alabamos, ofrendamos y recibimos la palabra. Pero el fruto de eso es lo que Dios espera, cada vez que tú y yo nos presentamos en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, nosotros debemos de llevar eso a nuestra casa. O sea, salimos de la iglesia, nos quitamos todo y ahora otra vez igual que todos. No, no puede ser así, o no debería ser así. Entonces, ese tipo de cosas
Nos van a decir lo mismo a esto les dimos el Espíritu Santo y se los pusimos adentro y le pusimos el Espíritu de Cristo adentro y no entendieron. Van a hablar de nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Me llama la atención esta palabra 2 veces en este mismo codiciar. Es un sentimiento, es un deseo desmedido por cosas. O sea, no tiene freno uno, sin freno. No seas, pues, y entonces empieza a decir algunas de las cosas que ellos hicieron, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero me llama mucho la atención, hermano. Mire, ahora que hemos estudiado nosotros todo esto, yo pienso que usted, como también me ha seguido, hemos estado estudiando, de todas las cosas que él ha condenado y cuando se levanta la ira de él, que a mí más me impresiona y como que fuera más drástico y más celoso, es la idolatría, hermano. Porque él sabe que el pecado de idolatría lo lleva a uno a una degeneración. Lo leímos creo que la semana pasada, o no lo leímos, sino lo leímos en el discipulado. Estamos hablando de Romanos capítulo 1, porque dice, ¿cómo es que dice? Eh, por cuanto no le dieron honra, Él los entregó. Y lo primero que les tocó fue la mente, para que hicieran lo que no conviene. Pero ¿de dónde vino eso? Porque antes de eso dice que al no reconocerle a Él, al no reconocer uno a Dios, hermano, entonces empieza a adorar y a darle honra a la criatura o a las cosas materiales, a la inteligencia, a la riqueza, a la cultura. Se llena uno, se llena de eso. O sea, por esa razón, yo veo que acá él menciona eso. Vamos a ver, Romanos 1:24, sí, 1:24. Mire cómo dice. Este esto es muy molesto para mucho tipo de personas. Es una ofensa. Yo pienso que en ninguna época de la vida han querido quitar esto como ahora. Quisieran borrarlo y podrían hacerlo, pero cuando den permiso lo van a hacer, porque lo van a hacer, hermano, porque tienen que llegar a quitarnos todo para que se desate la ira de Dios y nos saque. Todavía podemos ir, podemos platicar y hablar de esto, golpeando a algunos sin querer hacerlo, pues solo leyendo. Pero mire cómo dice, por lo cual también Dios los entregó. No, aquí, mejor aquí, mire. Pues habiendo, 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, eran cristianos, no lo glorificaron, no lo, o sea, ok, ahí empecemos. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se hicieron vanos en sus pensamientos. Por eso se recuerda que Jesús, ¿cómo se admiró? Si se puede decir que se admiró, dijo, cuando regresó leproso, ex leproso, digo, ¿y los otros 9? ¿Quién le dijo a este que regresara? Y los otros tenían más conocimiento que este. O sea, no es el conocimiento, es el corazón. ¿Verdad? Y dice que se postró, lo adoró y Dios lo bendijo, hermano. ¿A qué los bendijeron los sumos sacerdotes? Porque los mandaron con los sumos sacerdotes, de parte de Dios, ¿va? Pero a este lo bendijo el verdadero sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Pero yo digo, por revelación. Y fíjese cómo es, profesando, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos. Lo primero es, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido.
le quitaron la luz, ya no miraba. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Fíjese, mire, ese es un círculo vicioso. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, aquí es lo tremendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero esta entrega, yo creo que es irreversible, hermano. Ya cuando Dios entrega a alguien, ya no es retroceso. Y estos eran cristianos. Esta era gente, porque aquí dice, yo se lo leí, porque, habiendo conocido a Dios. Déjeme ver algo aquí con usted, como dice nuestro apóstol, tenemos tiempo, va. Déjeme ver, así rapidito. Las Américas, vamos a buscar en el Strong. Habiendo conocido, conocido, ginosco, creo que es reconocer, tener conocimiento, aprender o adquirir información, tener saber medios propios, familiarizando con aprender para saber, experiencia personal, entender, llegar a ser y percibir, reconocer e indicar. Ya tenían conocimiento de Dios. Tenían conocimiento de Dios. Y entonces, sí, ¿cómo los iba a enjuiciar si no lo conocían, va? Semejante cosa, hermano. Fíjese. Pero me dice, por consiguiente, cuando dieron gracia, los entregó a la impureza y lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron uno entre otros sus cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron sirviendo a la criatura en lugar de crear el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios, es otra entrega, los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿ves?, los entregó a una mente depravada. Esa es la tercera entrega. Para que hicieran las cosas que no convienen. O sea, ya con una mente depravada, vamos a hacer las cosas que no nos convienen. Y estando llenos de toda injusticia, maldad, todas las cosas que no convienen, los empezaron a llenar. Estando llenos de injusticia, no tenían injusticia, estaban llenos de maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, metidos. Mire, el chisme está metido en un castigo. Como alguien dijo, no solamente es chismoso al que oye, sino al que lo dice, sino que al que oye. Me pareció muy buena esa. Porque nosotros solo le decimos chismoso al que dice, pero el que oye también es chismoso, porque ese lo va a seguir, va a seguir el chisme. Pero mire en dónde está colocado, en un juicio, en un juicio. Los entregó a que sean chismosos. Qué tremendo, hermano. Dice, malicia, colmados de homicidios, pleitos, engaños, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocían el decreto de Dios, vuelve a decirlo, cierra el círculo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también dan aprobación a los que los practican. O sea, totalmente perdidos. Pero habían conocido a Dios.
Entonces, sin duda alguna, la ira del Cordero va a ser para la gente que está viva en su venida, y va a ser este tipo de gente. O sea, son los que abandonaron a Cristo, los que los alcanzó el mal, hermano. Se descuidaron, se descuidaron. Qué terrible es esto, hermano. La apostasía. Por eso van a dejar, por eso van a apostatar, porque que aún hasta las cosas que no habían hecho antes. Hoy otro tipo de nivel de pecado, porque ya sin freno se convierte uno en una fábrica de hacer, ya no hay temor. Lo que hoy nos detiene a nosotros es el Espíritu Santo. Lo que nos hace arrepentirnos es el Espíritu Santo. La palabra ungida nos hace que nos toque, nos hace como que nos estuvieran poniendo el dedo. Esta predica es para ti. Se siente uno mal, miserable. Ok, dice, sigamos, nos quedan 4 minutos. Y continúa. Ni forniquemos. Yo le puse esos ni, hay 3. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Eh, murieron 23,000. Pero esta es una advertencia para ti y para mí. Te digo para ti por el orden de darte tu lugar, pero si quieres, para mí y para ti. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. No dice cuántos, debe decir tal vez en el pasaje, fíjense, son 3 pecados bien fuertes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Se salvaron del destructor? La noche que celebraron por primera vez la Pascua, los cubrió la sangre del destructor. Perdón, la sangre de Cristo les cubrió cuando pasó el ángel destructor. Y mira aquí, fueron destruidos por el destructor. Es el mismo años después. ¿Sabes cuántos años? Dice, fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron, otra vez, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para que quienes ha llegado el fin de los siglos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Para los que de hoy en adelante. No, el fin de los siglos hoy es. O sea, no podemos decir los de el siglo pasado. Si este es, que yo creo que no pasa este siglo, este es para nosotros, para este siglo, el 2000 en adelante. Ya llevamos 25 años y en pocos días 26 años del nuevo siglo. Como si nada, ¿va? Como que fue ayer. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. O sea, que tenemos que andar con cuidado. No es solo de cómo yo me siento. No, hermano, eso a mí, mira, me puede servir aquí, no, hasta puede estar tirando humo y a mí no me afecta. Es puro cuento. Perdóneme, pero puro cuento. Una más. Deuteronomio 32:16. Todavía no hemos entrado a las copas. Le provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo estaba tratando de enfatizar esto, porque una de las cosas que le molesta al Señor, fíjese cómo dice aquí, dioses extraños. Hay que ver, porque otros dioses ajenos, dice, pero estos son dioses extraños. Primero Dios, voy a apuntar aquí para chequear eso, Deuteronomio 32:16, para ver qué significa. Y dice, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido.
tal vez son esos, ¿verdad? Dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. El Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos los cuales no hay fidelidad. Mire cómo la bautizó el Señor. Una generación, esa del desierto que murió, le tituló como generación perversa, hijos de los cuales no hay fidelidad, infieles, precisamente porque se van atrás de otros dioses. Terrible, hermano. Segunda de Reyes, ahí terminamos. 22. Id, fíjese esto. Id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. No sé si lo entendió. Entonces el sacerdote Hilcías, Icam, Abor, Safán, Azarías fueron al profeta, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibá, hijo de Jarbás, encargadas del vestuario, y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así dice el Señor. ¿Quién? Esta mujer, Hulda. Yo creo que Hulda significa la ciudad de los libros, creo que así se llama. Creo, hace muchos años que oí eso. Tal vez me chequeas, Josecito. Y ella le dijo, es el segundo de Reyes 22:14. Así dice el Señor, he aquí que voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado el incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. O sea, va a ser una ira constante, ¿va? Qué interesante, ¿va? Fíjese, mandaron a consultar. Pero lo voy a leer otra vez, ahí terminamos, 22:13. Id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Hay esto ya tal vez todo el 22, ¿va? Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de ese libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Aquí están hablando los hijos de esos hombres que murieron. Entonces, como que están diciendo, nos va a tocar a nosotros lo mismo, si no leemos el libro. No, tenemos que leer el libro, amado hermano, ovejita. No nos llevemos, mire, yo veo a veces, va, con un poquito que Dios nos da, con un poquito que medio sabemos, te mira cómo somos de arrogantes, cómo somos de orgullosos. Nada hemos hecho nosotros, hermano. Todo nos lo ha dado Dios, todo es de Dios, no hay nada, nosotros no somos nada delante de Dios. ¿Y por qué esa arrogancia? ¿Por qué esa forma? Sentirse como que no hay otro. Eso es malo. Todo es de Dios, todo es de Dios. Y gloria a Dios que nos permite poder leerlo y poder entender algo. Tenemos mire, ahí en humildad y en entendimiento estaba, y a una profeta le mandaron a preguntar. Qué interesante. Dejémoslo ahí, se nos fue el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por
porque hoy nos permitiste platicar acerca de la ira. Seguimos hablando de la ira de Dios. Y nos has hablado, Señor, que muchas de las cosas que a ellos les pasaron son para nosotros, Señor, para que nosotros entendamos que no vas a hacer excepción con nosotros. Por eso es que viene la gran tribulación. Y por eso leímos aquel pasaje que dice que nosotros no fuimos creados para ira. A nosotros, con Cristo Jesús, nos exoneraron de la ira esa de Apocalipsis. Pero si nos descuidamos, podemos pasar ahí. Ayúdanos, Padre, a entender, ayúdanos a entender ese libro, ayúdanos a poderlo leer, Señor. Que no haya noche, que no haya día en que descansemos sin leer, sino que leamos, que sea de nuestro gusto, de nuestro placer, de nuestra bendición. Gracias porque todavía tenemos el libro, Señor, porque sin él no sabríamos a dónde ir, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque te tomaste el tiempo de escribirlo para nosotros, Señor. Podamos entender, Señor, con esta mente el regalo, tal vez el regalo aparte de tu Hijo, el más grande, y aparte del Espíritu Santo, Señor, y de tu amor, es las palabras tuyas que salieron de tu boca, escritas en el libro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, guarda a los que el ángel de Jehová campe alrededor, los guarde y los defienda. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amado hermano. Feliz noche. Que descanse.